Un saludo. Continuamos hoy con nuestra serie sobre la historia de Roma. Y vamos a traer un personaje muy importante que nos deja una gran lección para nuestro ejercicio permanente de la ciudadanía y la democracia. Me refiero a Catón el censor. Primero, ver un poquito de contexto. Roma inicialmente, cuando con sus orígenes de Rómulo y Remo, dijéramos, empezó como una república, fueron 7 reyes. En el episodio pasado vimos cómo cayó la monarquía y dio paso a la república, eso fue en el año 509 a.C. Al rey lo reemplazaron 2 cónsules. Y esos cónsules, dijéramos, eran elegidos por un año para que no se corrompieran con la pretensión de gobernar mucho tiempo, lección para hoy en día. Pero después de algún tiempo, los cónsules están agobiados con unas tareas administrativas muy grandes, entre ellas el censo. Y el censo incluía el censo de las riquezas para mantener un consejo que era el Consejo Centurial, que organizaba a los ciudadanos según sus riquezas, incluyendo a los plebeyos. Entonces crearon el cargo de censor. Inicialmente ese censor solamente tenía como función hacer el censo, pero después tuvo una función más importante, que era velar por la virtud y las buenas costumbres en el pueblo de Roma. Otra enseñanza grande. Entonces, en estos ires y venires, por allá por el año 339 a.C., o sea, 100 años después más o menos, por una posición dura que venían teniendo los plebeyos para ganar representación y dejar de depender tanto de los patricios, lograron que uno de los censores fuera un plebeyo. Eran 2 censores, uno patricio y otro plebeyo. Pasaron otros 100 años y le correspondió a Catón ser primero cónsul, siendo plebeyo. Y dentro de este consulado le tocó dirigir una campaña militar contra España. Vamos a leer alguna parte de su resultado de la campaña contra España, contra Hispania, que la llamaban los romanos, y posteriormente fue elegido censor. Catón era riguroso, era una persona, dijéramos, con una conciencia escrupulosa en cuanto al cumplimiento de las virtudes públicas, no las que se hacen, bueno, también íntimas, pero sobre todo la virtud en el ejercicio de los cargos públicos, otra lección. Entonces, con este contexto de Catón, me voy a permitir leerles 3 apartes. El primero, cuando terminó su campaña en Hispania, donde había un gran botín de guerra y lo repartió entre sus soldados, no solamente entre los generales. Entonces dice así, estoy leyendo unos capítulos de las vidas paralelas de Plutarco. Plutarco escribió sus biografías haciendo paralelos entre personajes griegos y romanos. Yo tengo varios libros, porque son muchas y no los tenía todos en un solo tomo. Entonces tengo varias colecciones de las vidas paralelas de Plutarco y entre todos he ido logrando armar, dijéramos, la obra completa de las vidas paralelas. En este tengo el de Catón. Entonces dice así: dijo entonces Catón que prefería verlos volver a todos con alguna plata, más bien que a unos cuantos con una carga de oro. En cuanto a él, que era el cónsul, nos dice que todo su botín de guerra fue lo que comió y bebió. No es que yo censure, decía, a los que aprovechan las ocasiones de enriquecerse, pero por mi parte prefiero rivalizar en virtud con los virtuosos y no en riqueza con los ricos, ni en avidez con los avaros. En un gobernante, en la máxima dignidad que tenía la República Romana siendo cónsul. ¿Cuánta falta nos hacen los catones hoy en día? Bueno, voy aquí a explicar el proceso, lo que era el censor, cómo nos narra Plutarco el papel del censor. 10 años después de su consulado, aspiraba Catón a la censura. Era usual que los aspirantes a censores hubiesen pasado por cónsules. Era algo que llamaba la carrera del honor, cursus honorum, donde finalmente el último ejercicio que tenía más digno una persona, después de haber prestado todos los servicios a la República, era ser censor, por encima de cónsul. Era más que gobierno honorífico. Aspiraba Catón a la censura. El cargo de censor era el más alto, el colmo de los honores y complemento de las dignidades de la República. Investido de un grandísimo poder, el censor tenía derecho a investigar la vida y costumbres de los ciudadanos, pues los romanos creían que no debe dejarse a cada uno la libertad de casarse, de tener hijos, de celebrar banquetes, de escoger un género de vida, en una palabra, de hacer su gusto sin someterse a la inspección de nadie. Persuadidos de que en sus actos privados, más que en la vida pública,
y la conducta política se manifestaban las inclinaciones de los hombres, habían creado 2 magistrados encargados de las costumbres, de vigilarlas, de corregirlas, para que nadie viviera inmoralmente, ni se apartara de la virtud, ni olvidara las viejas instituciones y los usos admitidos. Estaba pues el proceso de elección de Catón, y había unos candidatos, los patricios, muy asustados porque ya tenían una vida licenciosa, reunieron sus fuerzas, intrigaron juntos y opusieron 7 candidaturas a la de Catón. Sus 7 competidores halagaban al pueblo con dulces esperanzas, como si éste deseara que lo gobernaran con molicie, vanas promesas de quienes aspiran los cargos, las dignidades públicas. Catón, al contrario, lejos de rebajarse a ninguna complacencia, amenazaba francamente a los malos con una severidad no vista nunca, pregonando que la ciudad necesitaba una gran depuración. Al mismo tiempo aconsejaba al pueblo que eligiera no al más acomodaticio, sino al más enérgico de los médicos, si deseaba curarse, y como buenos médicos recomendaba 2, el mismo por los plebeyos y Valerio Flaco por los patricios. Valerio Flaco fue el que le llevó al consulado. Los demás decían: los que no están dispuestos a extirpar el lujo y la molicia, a emplear el hierro y el fuego contra esa nueva hidra, si se empeñan en obtener la censura, es por temor de que otros le ejerzan con justicia rigurosa. El pueblo romano se mostró en aquella ocasión verdaderamente grande y digno de ser gobernado por magistrados grandes, y eligió a Catón. Cuando a Catón le preguntaron por sus monumentos, porque no tenía estatua, respondió: más vale que pregunten por qué no tengo estatua a que por qué la tengo. Pero finalmente se le hicieron, y la inscripción no fue por sus batallas, no fue por sus dignidades, sino, decía esto la inscripción: a Catón, por haber salvado de inminente ruina a la República Romana, próxima a perecer por la corrupción de las costumbres, estableciendo durante su censura buenas ordenanzas y sabias instituciones. Se buscan Catones para que nos representen en la cosa pública, la república. Muchas gracias, espero que les haya gustado.